Que el Señor les bendiga grandemente. Este es nuestro audio estudio número 22. Estamos considerando la conversión de Saulo de Tarso. En nuestra lección anterior vimos a un Saulo de Tarso lleno de celo religioso, pero un celo mal encaminado. Él mismo escribió una referencia a su pasado en su carta a Timoteo, diciendo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él creía que al perseguir a los cristianos estaba sirviendo a Dios, así como muchas veces pensamos que hacemos cosas en favor de Dios, cuando en realidad son claramente oposición. Bajo esa falsa seguridad, Saulo salió de Jerusalén rumbo a Damasco, respirando amenazas sin saber que su vida estaba a punto de dar un vuelco total. El relato en Hechos 9 nos dice que al estar ya cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo, el hombre que se sentía dueño de la verdad, cayó en tierra. Fue necesario que perdiera su equilibrio físico para que pudiera encontrar su equilibrio espiritual. En ese polvo del camino, escuchó la voz que cambiaría la historia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le reclama por perseguir a la iglesia, sino por perseguirlo a él. De manera que si tú eres un hijo de Dios y sufres injusticia, recuerda que el Señor lo siente como algo personal. En Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10, me encanta cómo Pablo relata su propia conversión años después. Él dijo: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Hasta ese momento, mis queridos amigos y hermanos, Saulo no sabía con quién estaba hablando. Solo reconocía que esa luz era un resplandor del cielo. La respuesta es algo digno de considerar, porque Jesús no se presenta con títulos pomposos, sino con el nombre que Saulo tanto despreciaba. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. En ese instante, Saulo se da cuenta de que el nazareno no era un impostor muerto, sino el Dios vivo. Su respuesta no es de debate, sino de confesión. ¿Qué haré, Señor? Al llamarlo Señor, Saulo está rindiendo sus armas. Está confesando que Jesús tiene el derecho legal sobre su vida, sobre sus planes y sobre su futuro. La palabra Señor, que es Kyrios en griego, no era un simple título de cortesía. Para un judío como Saulo, implicaba autoridad absoluta, soberanía y divinidad. Al llamar Señor a Jesús de Nazaret, a quien minutos antes consideraba un blasfemo colgado en un madero, Saulo estaba capitulando totalmente. Estaba reconociendo que el trono de su vida ya no le pertenecía a él ni a la ley. Esta experiencia no fue solo un evento emocional, se convirtió en el pilar de la salvación que Pablo predicaría después. Años más tarde, escribiendo a los creyentes en Roma, Pablo recordaría este momento al decir que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo entendió en el camino de Damasco que no basta con creer que Dios existe o que Jesús fue un gran hombre, un gran maestro, un sanador. La salvación requiere confesar su señorío. Para Saulo, llamar a Jesús Señor significaba dejar de ser el perseguidor para convertirse en el esclavo de Cristo. Significa que ya no mandas tú, sino que manda Él. La persona que reconoce a Cristo como su Señor está dispuesto a cumplir con lo que Él pida. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí surge una pregunta que debemos considerar con detenimiento. ¿Por qué el Señor, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, no le dijo personalmente a Saulo lo que debía hacer para ser salvo?
¿Por qué lo manda a entrar en la ciudad a esperar? Jesús mismo estaba allí, en el resplandor de la luz. Él podía haberle explicado todo el plan de salvación en un segundo, o simplemente perdonarle sus pecados, como muchas veces lo hizo anteriormente durante su ministerio. Sin embargo, decide encomendar este trabajo a Ananías, un discípulo sencillo que vivía en Damasco. Esto nos revela un principio eterno. El plan de Dios es que su evangelio sea predicado por hombres. Dios ha decidido en su soberanía que no serán los ángeles con su gloria, ni será él mismo bajando desde el trono cada vez quienes enseñen el camino de la salvación. Esa es una tarea delegada a seres humanos de carne y hueso que han sido transformados primero. En esta oportunidad le correspondió a Ananías mostrar su temple de obediencia. Ananías tuvo que superar su propio miedo porque sabía quién era Saulo para cumplir con su parte en el engranaje de la gracia. Esto nos enseña que el señorío de Cristo no solo se manifiesta en el que se convierte, sino también en el que obedece para ir a buscar al perdido. Dios dignifica al hombre haciéndolo su portavoz. Saulo se levantó del suelo ciego, dependiendo totalmente de otros. Aquel que iba a arrestar a los discípulos ahora necesitaba que un discípulo le impusiera sus manos y le enseñara el camino. La soberbia de Saulo murió en el polvo y su nueva vida comenzó con una lección de humildad. Aceptar que Dios habla a través de sus siervos. Amigo que me escuchas, tal vez Dios ha estado tratando con tu corazón de forma directa, pero hoy está usando este audio, esta voz humana, para decir qué es lo que debes hacer. No esperes una aparición angelical. Escucha la voz de Dios a través de su palabra predicada por hombres. El Evangelio es acción. Y hoy la acción de Dios es poner un Ananías en tu camino para guiarte a la luz. Si sientes y crees que el Señor te está llamando y necesitas a alguien que te explique el camino, como hizo Ananías con Saulo, no dudes en contactarnos. Escribe aquí en la caja de comentarios o escribe al WhatsApp +58 412 126 1642. Estamos aquí para cumplir con el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Y si usted también desea participar y ser obediente en la predicación del Evangelio, puedes darle compartir a este audio estudio. Que Dios le bendiga.